Buenas tardes, bienvenidos a Teleescuela. Ahora tendremos un programa diferente y está dirigido a todos los niños, niñas, adultos y sobre todo a los docentes y autoridades educativas. Pues, ¿qué tenemos hoy? Un panel fórum sobre una película, La educación prohibida. Para ello, tenemos la presencia de Liri Hefti Seopa Ruiz, Adriana Hefti, Joyce Nicole González y Bessie Flores. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí en Teleescuela a través del Zoom. Antes de empezar con la rueda de preguntas, les invito a ver el resumen de la película Educación Prohibida, cuyo productor y director es Germán Doy. Es una película documentada por diferentes profesionales relacionados con la educación. Ellos nos comparten sus perspectivas acerca de las deficiencias, emergencias y necesidades de la actual educación. Veamos. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores, los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. En muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta.
Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Es decir, en estos momentos un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad, no tiene sentido ninguno, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí custodiándolos para que no se escapen. Y entonces cada vez se encierra más, cada vez le hacemos muros más altos, los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. De esta manera, si te fijas, cada vez, a medida que van creciendo los niños, van perdiendo su curiosidad y sus ganas de aprender. Un niño de 12 años difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. Porque está harto, está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer. Y ha perdido toda curiosidad por aprender. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. No hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos. ¿Cómo podemos hacer para que sean más creativos? Ellos ya lo son. Lo único que tenemos que hacer es ofrecerles las posibilidades para que la puedan expresar de diferentes maneras. Si siguen haciéndolo, mañana van a ser científicos, mañana van a ser artistas. Hay que dejarlos. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Cuando yo repito, algo que me dicen que tengo que repetir, simplemente me transformo en un repetidor. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Comprenda o no comprenda, no interesa. Porque lo que importa es que yo diga de la misma manera lo que está dicho. Ribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Si yo le exijo a un niño más de lo que él puede dar, empiezo a generar estrés en este niño. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Aprender se convierte en un proceso fastidioso, en un proceso difícil y dejo de aprender. Todo lo que tú puedas aprender en el colegio, en el día a día, pasa a segundo plano si no es parte de tu decisión, si no es parte de tu opción. Son conocimientos fríos, son palabras que pueden irse con el tiempo. La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Implica crear y establecer relaciones entre criterios, y así resolver problemas. Y construir nuevos conocimientos. Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente.
siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Había un jardinero que tenía tanto amor a las plantas y entonces las cuidaba tanto que iba allí y en cuanto empezaban a brotar, iba estirando del tallo. ¿Qué sucedió? Todas o se deformaron o murieron. O sea, el crecer es innato. No tienes que estirar a nadie, no tienes que hacer que saque nada. Solo tienes que procurar que le llegue lo necesario. Actúo porque si hago esto, conseguiré un premio, tendré un coche de esta manera y tal. Y si esto significa que tengo que especular o que tengo que pasar por encima de quien sea, tengo que mentir y tengo que pisotear al que tengo al lado, me es igual. ¿Esto qué tipo de relación educativa lleva esto? Un tipo de relación educativa que pone el énfasis en el resultado. Al crecer, la escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir, simplemente disfruta de crecer, camina por el simple placer de caminar y explorar, y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado, está en el camino. Si me obligan a hacer toda una serie de cosas con las cuales yo no estoy para nada interesado, aunque se me intente motivar extrínsecamente a través de premios, castigos, notas o caramelos, mi necesidad puede ser otra. Pero esta necesidad yo no la puedo atender porque se me está obligando a hacer otra cosa. Con lo cual yo voy perdiendo cada vez la conexión con mis propios recursos, con mi propia fuerza vital. Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. De alguna forma lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. Lo que es que los niños de la misma edad tienen las mismas afinidades, tienen las mismas capacidades, son iguales. Claro, si tú a un niño pequeño le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos sus esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse. Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo. Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela. Tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen intereses y motivaciones diferentes, tienen maneras de relacionarse diferentes. Gardner ya hace unos cuantos años definió que una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística, verbal o lógico-matemática, sino que tiene inteligencias muy diversas, entre ellas también todo lo que hace referencia a lo emocional. Una de dos, o los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta creer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así,
o bien los niños son igual que antes, y entonces, ¿qué hemos hecho que ya no los aguantamos? Genio, ¿puedo ir a buscar tiza? Te dije que no. Señorita, ¿puedo ir al baño? Espera el recreo, no. Cuando etiquetamos a un niño de hiperactivo, todo el entorno se posiciona con el niño, intentándolo frenar, intentándolo calmar, intentándolo tranquilizar. Con eso lo único que haces es poner nervioso al niño. Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial. Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. Básicamente los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren. No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. Un 3, Romero. Nosotros creemos que las notas son totalmente subjetivas e imperfectas. Primero porque no hay un docente que evalúe igual a otro. Ante cada trabajo es el niño el que tendría que evaluar cómo se siente con ese trabajo. Si está satisfecho, si le parece que podría haberlo mejorado más. Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional. Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme, y que como a fin y al cabo probablemente no lo acabaré de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden criar bien a los hijos son los padres. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz, porque yo no se lo estaré demostrando. Cuando una persona está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir, sí, este es mi padre y este es mi madre. A pesar de todo lo que pasó, yo estoy en paz con mi pasado. Yo no estoy en lucha contra nada, ni quiero defender ni demostrar nada a nadie. No tengo que construir ningún tipo de identidad falsa. Soy maestro, soy psicólogo, soy tal. No, yo simplemente soy. Una película muy interesante, ¿verdad? Que nos invita a la reflexión sobre la educación actual. Y después de verla, ¿qué les parece si empezamos la rueda de preguntas? ¿Sí? Bueno, mi primera pregunta va para Lili. Lili, quisiera conocer cómo te sientes cuando ves la película. ¿Qué es lo que más te impacta de ella? Bueno, buenas tardes a todos ustedes, televidentes, y gracias por participar de este programa que significativamente este tema, por supuesto, muy interesante, y sobre todo la educación que compromete o debe comprometer a cada uno de los habitantes de este planeta, ya que la educación pues se refleja en nuestra sociedad, en nuestra forma de vida, y esto ha sido demostrado últimamente pues en
con esta pandemia, ¿no? Se pudo ver las debilidades de las diferentes ciudades, pueblos, países. Bueno, ¿cómo me siento? Bueno, aparte de estar comprometida con la educación, pues bastante reconfortante ver a personas que vamos hablando el mismo idioma. Sí, y es bastante motivador para mí como promotora, fundadora de este proyecto Escuela Modelo en la Amazonía, porque al escuchar a esas personas en el vídeo, pues enfoca la educación que nosotros lo planteamos, lo desarrollamos basada en nuestra filosofía, aplicada a través de nuestra pedagogía naturalista, ¿no? Una pedagogía que enfoca la formación del niño hacia la libertad, hacia la creatividad, hacia la búsqueda de sus propios propósitos, sus capacidades, porque viene de una respuesta a una naturaleza, ¿no? Esa naturaleza de la que todos formamos parte. En una palabra, todos somos naturaleza. Y al escuchar o al ver esta película, pues me llena de bastante alegría, ¿no? Y porque antes, por supuesto, la primera vez que vi la película ha sido bastante más impactante para mí, y el saber que, qué bien que también personas en otras partes lo están, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Ya lo están enfocando a la educación antigua, porque esa educación que tenemos, pues, viene de unos tiempos bastante antiguos, de los años 1700, ¿no? Durante la revolución, la era industrial, y sin embargo, este tipo de educación se quedó congelada, y como en la vida, nada es estático, todo va evolucionando. Entonces yo creo que es tiempo de que se cambie y que enfoquemos a nuevos paradigmas en educación. Y bueno, al ver esta película, pues como digo, ¿no? Es bastante reconfortante, porque después de haber salido esta película, se crea un proyecto denominado REVO, al cual la Escuela Modelo en la Amazonía forma parte también de esto. Es un intercambio de experiencias con diferentes escuelas que formamos parte de esto. Y en aquellos tiempos, no hace mucho, Perú participaba con 5 proyectos o 5 programas o 5 instituciones, vamos a decir, ¿no? Y ahora Perú está participando con 25 escuelas o 25 proyectos. Esto, pues, me da mucho orgullo, ¿sí? Porque motiva también el haber encontrado docentes que querían cambios, y esos docentes forman parte de este proyecto. También el haber encontrado padres de familia que reclamaban o pedían a gritos cambio en la educación para sus hijos. Entonces, en un término de resumen, ¿no? Me siento muy contenta, muy feliz, porque esta película, pues, me invita a poner más esfuerzo, más dedicación y bueno, y apostar más por la educación. Muchas gracias, Lili. Sí, realmente es satisfactorio saber, ¿no?, que hay más instituciones que están apostando por una educación diferente en el Perú, ¿no? Bueno, ahora la siguiente pregunta va para Adriana. Adriana, ¿te sentiste identificada con la película Educación Prohibida? Hola a todos, buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy contenta de poder compartir con ustedes unas experiencias y también mis opiniones.
A tu pregunta, Dora, en sí, de una manera sí me sentí identificada con la película porque pude experimentar en mi infancia diferentes, o mejor dicho, dos diferentes tipos de educación. A los 7 años viajé o vine a Yurimaguas a vivir con mis padres y fui a la escuela en Yurimaguas y para mí fue un poco un shock al empiezo porque era totalmente otro tipo de educación. Era militarizante porque a inicios de la semana teníamos que ponernos en filas y cantar el himno de la escuela, el himno de la región y el himno nacional. Las clases también eran frontal, no había espacios de discusión y los apuntes que se tomaba en clase se los tenía que llevar a limpio en casa. Era como si hubiese viajado en el tiempo a siglos pasados y claro, eso me costó mucho, me costó adaptarme. Hasta no quería irme ya a la escuela y fue entonces que mis padres decidieron regresar nuevamente a Suiza, pero no sin cambiar o sin proponer una nueva educación o plantear una nueva educación, porque yo era una niña afortunada y podía regresar a mi segundo país. Y eso no pueden todos los niños, no todos los niños tienen acceso a otro tipo de educación. Y entonces fue cuando mis padres empezaron con el proyecto de EDA y fue el sueño de todos, ¿no? Una escuela que a todos nos hubiese gustado. Y bueno, viniendo a Suiza, tuve otras oportunidades, ¿no? La educación acá es un poco diferente, pero también no es el todo perfecto tampoco, o sea, hay muchos puntos también que se puede criticar, ¿no? En la educación acá en Suiza, porque la película Educación Prohibida también menciona, ¿no? Esos puntos de crítica, como por ejemplo, acá la educación tampoco es tan libre, los niños tampoco son tan libres de aprender, o sea, también hay muchas estructuras, etcétera, o sea, también hay muchas cosas que se pueden mejorar también acá. Y por eso sí experimenté dos tipos de educación que son diferentes, pero también que no son como, no son perfectos y hay mucho que mejorar. Sí. Muchas gracias, Adriana. Realmente experiencias que valió la pena vivirla, ¿no? Ya que vieron la necesidad de aperturar una escuela diferente, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, pasamos con Joyce. A ver, Joyce, ¿te permitías cometer errores? Hola a todos, hola Dorita, muchas gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, si me permitía cometer errores, yo que recuerde durante la primaria, simplemente viví el momento, disfrutaba de las clases, disfrutaba ser yo, disfrutaba ser libre sobre todo. Y cuando ya pasé a otra etapa, que era la secundaria, tuve muchos choques y muchas diferencias sobre todo. ¿Por qué? Porque en la secundaria era distinto. Si me sacaba un 10, me decían que era muy mala en tal curso, por ejemplo en matemática. Y ya no sentía que disfrutaba, sentía que me autoexigía demasiado y estaba demasiado exigiéndome, que me sentía muy frustrada cuando algo me salía mal. Y por esa razón, muchas veces he intentado cometer menos errores. Y actualmente tengo otro tipo de perspectiva sobre cometer errores. Y
a cualquier persona que digo, los errores no son malos, los errores nos enseñan a ser grandes personas, a sacar nuestra mejor versión de cada uno. Y por eso invito a las personas a que cambien esa perspectiva, a que no vean solo de un punto de vista de que los errores son malos. Al contrario, los errores nos enseñan a ser mejor. Gracias, Joyce. Sí, los errores, ¿no? Como dice, se aprende de ellos al reconocerlos, ¿no? Crecemos más como personas. Bueno, ahora, Bessie, como futura docente, ¿piensas que esta película podría influir en la forma de enseñar a tus alumnos? Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un honor de poder estar aquí con ustedes hablando sobre la educación prohibida y buenas tardes. Sí, la verdad que sí, ¿no? Antes la educación, como podemos ver, era de otra manera. Y pues, como podemos ver que ha cambiado ahora, ha cambiado bastante. Y pues yo como futura docente de nivel inicial, siempre y cuando la educación tiene que ser libre, ¿no? Y donde el niño pueda expresarse, ¿no? Al niño le encanta jugar, le encanta participar, le encantan los dibujos y por medio de eso nosotros también, como futura docente, voy aprendiendo, ¿no? Cada día más con los niños y pues así ser mejor persona, ¿no? Y también la educación prohibida, lo que viste el video, nos enseña bastante a cómo poder mejorar también como persona. Bueno, ahora la pregunta va para todas. ¿Qué debemos hacer para que la educación mejore desde donde estamos? A ver, voy a dar inicio a esta pregunta, ¿no? Yo creo que la educación, como dije antes, ¿no? Compromete a cada individuo de este planeta. Y por lo tanto, pienso que la educación o formación debe partir desde el concepto de conciencia de uno mismo. Tenemos que, ya que diariamente y constantemente estamos aprendiendo. Y este aprender es desde que nacemos hasta que no vayamos, pues, no terminemos con nuestra existencia. En ese sentido, yo creo que desde donde estemos, a todas las personas debe comprometer la educación. Debemos tomar conciencia y aportar en pequeñas cantidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras condiciones, ¿no? Compartir uno lo poco que sabe, lo poco que ha llegado a tener e intercambiar con las demás personas, porque de una u otra manera todos estamos aprendiendo. Entonces, porque la educación no solamente es en las aulas, la educación está en todo espacio y no solamente debe comprometer a los docentes, sino a cada uno de nosotros. Entonces, tomar conciencia de esta formación y educación para poder ser ciudadanos comprometidos con nuestra realidad y a través de esto, bueno, poder contribuir con un nuevo paradigma en una educación más libre, más creativa, más dinámica y sobre todo que sea pues la base del desarrollo sostenible de los pueblos. Sí, a mí también me parece que nosotros nunca terminamos de aprender, estamos en constante aprendizaje y que como ciudadanos debemos informarnos, leer, estar informados de lo que está pasando en políticas, etcétera, porque somos parte de la sociedad
y podemos influir, ¿no?, en quiénes son los próximos políticos, cómo se desarrolla nuestra sociedad y a qué rumbo va también la educación. Entonces, podemos contribuir bastante, ¿no? Y también en las discusiones, dar nuestra opinión, porque todo eso es al final educación de una manera, ¿no? Poder dar su propia opinión y no quedarse callado. Bueno, también opino lo mismo de que tenemos que tomar, bueno, en este caso tenemos que tomar acciones que rompan esos esquemas que están muy cerrados con respecto a la educación o a lo que llamamos educación. Y como lo dije, a tomar acciones y tomar conciencia sobre todo para poder hacer ese cambio. Y así concientizar a los demás, porque si tú no tomas conciencia, no vas a poder concientizar a los demás. El cambio debe empezar por nosotros mismos para poder enseñar a los demás, contribuir con nuestra sociedad. Sí, exacto, como dijo Joyce, como dijo también Liri, Adrianita, debemos partir siempre de la conciencia y pues para formar desde pequeños a nuestros niños, ¿no? Y pues la educación, como dijo Liri, está en todo el espacio donde nos vayamos, no solamente dentro del aula. Todos los días aprendemos cada día más de diferentes personas a donde nos vayamos. Y pues nosotros también tenemos que informarnos más mediante los medios de comunicación, preguntar, que eso es lo más importante. Y pues, y cada persona tiene diferentes perspectivas, ¿no? Y que nosotros somos seres humanos únicos y valiosos. Y eso fue mi opinión. Muchas gracias, ¿verdad? Que hay tanto que hacer y bueno, todos tenemos el compromiso en la educación, no solo las escuelas. Desde donde estamos podemos hacer mucho, ¿no? Y bueno, nosotros desde la Escuela EDA continuar trabajando hacia esta nueva educación. Bueno, ahora sí el tiempo nos apremia y para despedirnos, la pregunta va también para todas. ¿Qué nos llevamos de esta película? Como soy la mayorcita, ¿no? Entre estas jovencitas, entonces voy a dar inicio, ¿no? Yo me llevo una inmensa gratitud porque me ha permitido esta película fortalecer los sueños, los ideales que está plasmado en esta escuela. Como dice Adriana, el sueño de todo niño, ¿no? Que tener un tipo de escuela así también fue la mía. Entonces lo que me llevo es la gratitud también de haber compartido con ustedes, exalumnas de la escuela, Joyce, Bessie y Adriana, que es el motivo de la creación de esta escuela, ¿no? Y también Dora, por estar convencida de que un modelo de escuela, una nueva forma de enseñanza a los niños, sí es posible. Entonces, romper, tener el valor de cambiar estos esquemas viejos. Entonces, eso es reconfortante para mí. Y me llevo, pues, también toda esta alegría de haber compartido con este ramillete de jovencitas, ¿no? Y también la fortaleza de seguir contribuyendo con la educación y seguir apostando, porque es el mejor camino para mí, la educación, para el desarrollo sostenible de los pueblos y para tener una vida digna, humana. Entonces, y yo pienso que también, no solamente que me llevo, sino quisiera dejar también
a los televidentes, ¿no? Personas que están comprometidos con la educación y en todo caso, los que no están comprometidos en la educación, que ese tema sea un tema de discusión en vuestros hogares, en las escuelas, en la sociedad, porque de la educación va a depender mucho, mucho, mucho el sistema que queramos tener. Entonces, para despedirme, solamente desearles a cada uno de ustedes seguir con esa convicción, seguir apostando porque la educación hará libre a su pueblo. Muchas gracias. A mí la película me reconforta ver que estamos en buen camino como EDA, porque como ya dije, ¿no? Es el sueño de una escuela que nos hubiese gustado tener, y ver la película, se ve otras instituciones en Iberoamérica que apuestan por otro tipo de educación y que nosotros como EDA formamos parte de ese cambio. Y también hacemos parte de ese cambio como escuela estatal, o sea, una escuela no privada. Y eso es también una diferencia, ¿no? Entre las demás instituciones que están en esta película, porque son escuelas privadas y no todos los niños y niñas tienen acceso a ella. Y eso me parece algo importante, que en EDA no se hace distinciones y que todos los niños tienen esa posibilidad, ¿no? Y sería muy bonito, ¿no? Que el método de enseñanza de EDA se pueda duplicar, triplificar, ¿no? Y que haya más escuelas como EDA en Perú. Y sí, o sea, me gustó la película porque nos muestra que vamos por buen camino. Bueno, lo que me he llevado y sigo llevando es el orgullo de haber sido parte de esta familia que es EDA. Y ser parte de este proyecto me hace sentir muy afortunada. A donde vaya, yo siempre digo de dónde soy, de las cosas que he aprendido, y sigo poniendo en práctica el cuidado de nuestro medio ambiente. Y ahora más que todo se sigue hablando sobre la naturaleza, la contaminación, y para mí no es nada raro ni nada extraño conocer estos temas, y me hace sentir orgullosa porque lo he aprendido de pequeña y ahora están enseñando, y me hace sentir más orgullosa del poder no solo ver esta realidad, sino también enseñar a otras personas y decirles que una educación es libre, es llena con amor. Esa es una educación que realmente queremos para muchos niños, muchos jóvenes, que se sientan libres y puedan expresarse como ellos quieren realmente. Eso es lo que me llevo y sigo llevando, y lo voy a repetir siempre. Bueno, lo que me he llevado de EDA, para mí EDA es una gran familia, EDA es amor, me ha permitido a mí misma enriquecerme y también así yo poder compartir con los demás, ¿no? Fuera de casa, a otras personas, adolescentes como yo. Gracias, Liri, la verdad, por haber fundado esta hermosa escuela, que para mí es súper linda y que me han enseñado con amor, cariño, me han comprendido bastante. Es muy difícil haber salido de ahí y ver algo diferente en la secundaria, el uniforme, para mí sí fue un poquito doloroso, pero bueno, Liri nos ha inculcado mucho lo que es el valor, la naturaleza, amar a la naturaleza, poder respetar a los árboles y todo eso, ¿no? Y pues es una enorme alegría
de ver formado como una buena persona. Y así, como dice Joyce, está muy alegre por Eda, al igual que yo, estoy demasiado emocionada de haber formado así con valores, amor. Gracias, Liri. Muchas gracias. Realmente ahora falto yo, ¿no? Lo que me llevo de esta película es la satisfacción de estar yendo por el buen camino, ¿no? Sentirnos también que no estamos solos. Hay otros también que apuestan por una educación diferente, como los que participan en esta película. Pero también me llevo la fuerza y convicción para continuar trabajando con un equipo de docentes, ¿no? Junto a los padres, por el amor que tenemos a estos niños y niñas, que son la generación que pueden transformar este entorno, esta realidad, ¿no? Y con esta forma diferente de educar, ¿no? Bueno, muchas gracias, mi querida Liri, Adriana, que son el motor también de este proyecto Escuela EDA, Joyce, ¿no? Y Bessie, que son nuestros embajadores, nos fortalece a seguir adelante, ¿no? Nos da fuerza. Gracias, estoy muy contenta, ¿no? Gracias por participar en Teleescuela y sobre este tema muy importante en estos tiempos, ¿no? Pues ahora, mis queridos amigos, televidentes y radioescuchas, gracias por acompañarnos en este día. Seguiremos con Teleescuela el día de mañana. Chao. Thank you.